y comenzamos a compartir la información. Bueno, entonces muy buenas tardes. En este momento nos disponemos a desarrollar la cuarta webconferencia educativa del curso Programación Lineal para trabajar la formulación y solución de un modelo de programación lineal por el método Simplex Dual en hoja de cálculo Excel, Excel QM y Solver Excel. Les habla Álvaro Guerras Baracaldo, director del curso para el periodo 16-2 de 2023. Mm, entonces recordemos que ya estamos terminando las temáticas de la unidad número 1 que corresponden a los modelos de decisión en programación lineal que agrupan los métodos de solución simplex, primal, simplex artificial y simplex dual. También ya cerramos por favor el micrófono, somos tan amables, tenemos un micrófono abierto. Recordemos entonces que la finalidad del método simplex en la programación lineal es encontrar la cantidad óptima de unidades de un producto o de varios productos en un proceso de producción. Entonces, de la misma manera, el método simplex dual encontrará la cantidad óptima de unidades que se requiere en un proceso de producción para optimizar los recursos financieros. Recordemos que la optimización de los recursos financieros en programación lineal o en investigación o operaciones se da de dos formas. Una, cuando trabajamos las utilidades, los beneficios o las ganancias que se hace a través de la maximización. Y la otra, que se trabaja a partir de los costos o de las pérdidas, que se denomina la minimización. En esta oportunidad, entonces, vamos a trabajar los modelos de programación lineal de minimización de costos. Recordar que para esta actividad necesitamos revisar la información que nos provee con la fuente documental de Taja 2017 Investigación de Operaciones de la página 152 a 155, donde encontramos lo referente al método Simplex Dual, que es un tercer método de programación lineal para encontrar la solución de modelos de programación lineal de minimización de costos. Recordar que necesitamos también utilizar el anexo 1 y el anexo 2 para encontrar la solución del modelo de programación lineal que encontramos en la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la tarea 1, solución de modelos de decisión en programación lineal. Cabe recordar también que para esta actividad, la tarea número 1, solución de modelos de decisión en programación lineal, vamos a trabajar o consta de 3 ejercicios que debemos presentar de forma individual, ¿no? Entonces, cada estudiante debe presentar la solución del ejercicio 1, método simple primal, la solución del ejercicio 2, método simple artificial, y la solución del ejercicio método simple dual en el foro de discusión para recibir la debida realimentación por parte del tutor asignado al grupo de trabajo. Presentadas estas soluciones, nos reunimos en grupo para revisar las soluciones que vamos a entregar del ejercicio 1, la solución del ejercicio 2 y la solución del ejercicio 3 en el informe final. Entonces revisamos, verificamos que tengamos los modelos matemáticos correctos, la aplicación del algoritmo correcto, los resultados correctos tanto en la hoja de cálculo como en Excel QM o en Solver Excel, y que tengamos la interpretación de cada uno de los modelos tanto en idioma extranjero como en nuestro idioma castellano, para que el grupo de trabajo diseñe o elabore el informe a entregar de acuerdo a los roles establecidos y que sean seleccionados para desempeñar en el trabajo colaborativo. Y el estudiante que ha seleccionado el rol de entregas lo entregará en el entorno de evaluación. Entonces, nos consideran esta oportunidad el método Simplex Dual. Entonces, vamos a revisar el modelo teórico para luego pasar a
la hoja de cálculo a Excel QM y a Solver Excel. Entonces, similar al método simplex primaria artificial, entonces el método simplex dual, pues también tiene una serie de propiedades, una serie de reglas y un modelo que diferencia a los otros dos. Entonces, el método simplex dual, la construcción del modelo para linealizar. Entonces, tenemos que identificar las variables, que son las cantidades de unidades, y las simbolizamos como x1, x2, x3 hasta xn. Debemos identificar las restricciones que ya sabemos que corresponden al uso de los recursos. En esta oportunidad vamos a trabajar únicamente modelos de programación lineal con restricciones del tipo mayor o igual. Es decir, que en la situación problema vamos a tener el término la como disponibilidad mínima o como mínimo. Entre otras encontramos pues, las siguientes restricciones: el uso de la materia prima mayor o igual a la disponibilidad mínima de materia prima, de la forma 11x1 más a12x2 más a13x3 mayor o igual a b1. Una segunda restricción por el uso de mano de obra mayor o igual a la disponibilidad mínima de mano de obra, desde la forma 21x1 más a22x2 más a23x3 menor o igual a b sub 2. Y el uso de maquinaria de equipo como una tercera restricción mayor o igual a la disponibilidad mínima de maquinaria de equipo, de la forma 31x1 más a32x2 más a33 de x3 mayor o igual a B3. Y la restricción de la no negatividad de la forma x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Entonces tenemos las mismas variables, tenemos las mismas restricciones. La única diferencia es que vamos a trabajar todas las restricciones del tipo mayor o igual para poder encontrar soluciones óptimas aplicando el método simple dual. Y se diferencia en los anteriores que vamos a trabajar la función de optimización de la minimización a partir de los costos o de las pérdidas. Entonces tenemos los costos o pérdida, por tanto la función objetivo será de la forma minimizar z igual a c1 de x1 más c2 de x2 más c3 de x3, donde C1, C2 y C3 pues serán los coeficientes que en este caso serán los costos de la situación problema de programación lineal. Por tanto, un modelo de programación lineal para trabajar por el método simplex dual será de la forma, entonces la función objetivo, minimizar z igual a C1 de X1 más C2 de X2 más C3 de X3, donde C1, C2 y C3 son los costos del modelo de programación lineal, sujeto a la primera restricción de la forma A11 de X1 más A12 de X2 más A13 de X3 mayor o igual a B1, la segunda restricción de la forma A21 de X1 más A22 de X2 más A23 de X3 mayor o igual a B2, y la tercera restricción de la forma A31 de X1 más A32 de X2 más A33 de X3 mayor o igual a B3, donde X1, X2, X3 mayor o igual a 0. Entonces, este sería el modelo de programación lineal por el método simplex dual. Entonces, a diferencia del método simplex artificial y el método simplex primal, vamos a trabajar una minimización de costos con restricciones del tipo mayor o igual. Llevamos el modelo de programación lineal a la forma estándar. Recordar que la forma estándar es la forma que llevamos a la tabla inicial. Entonces tenemos una serie de propiedades, hay algunas variaciones con respecto al método simple primal y al artificial. Entonces las propiedades nos dice que todas las restricciones son ecuaciones con segundos miembros no positivos para el método simple dual. Esto indica que el lado derecho de cada una de las restricciones debe ser estrictamente negativo, ¿sí? A diferencia del método simple primario artificial, donde nos dice que debe ser estricta el lado derecho de la restricción, debe ser estrictamente positivo. En el método simple dual, el lado derecho debe ser estrictamente negativo. Todas las variables son no negativas, ya sabemos que deben ser mayores o iguales a cero, y que la función objetivo aplica tanto para problemas de maximización como de minimización, pero lo vamos a trabajar a partir de la minimización para encontrar las soluciones óptimas a los modelos de programación lineal. Restricciones. Entonces, como tenemos restricciones del tipo mayor o igual, debemos transformarlas en ecuaciones de primer grado restando las variables de exceso S sub n al primer miembro o al lado izquierdo de cada una de las
restricciones. Entonces nos quedará de la forma A11 de x1 más A12 de x2 más A13 de x3 menos S1 igual a B1, ¿no? Entonces restamos la variable de exceso, ese es 1, y suprimimos el signo mayor o igual para colocar el igual. La segunda restricción, entonces también es del tipo mayor o igual. Restamos la variable de exceso correspondiente que será menos S2 y suprimimos el signo mayor o igual por el igual. Y la tercera restricción, de la misma forma, entonces restamos la variable de exceso S3 e igualamos a la disponibilidad en la tercera restricción. Luego agregamos las variables de exceso a la condición o a la restricción de la no negatividad para indicar que todas deben ser mayores o iguales a cero. Como nos dice la teoría, la propiedad, que el lado derecho de la restricción debe ser estrictamente negativo, entonces B1 será negativo, B2 será negativo, B3 será negativo, debemos restar por, debemos restarnos y no debemos multiplicar por menos 1 cada una de las ecuaciones. Al multiplicar por menos 1 afectamos tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Por tanto, pues nos quedará las restricciones de la forma menos A11 de x1 menos A12 de x2 menos A13 de x3 más S1 igual a menos B1. La segunda restricción de la forma menos A21 de x1 menos A22 de x2 menos A23 de x3 más S2 igual a menos B2. Y la tercera de la forma A31 de x1 negativo menos, acá tenemos es un menos, nos queda con más, menos A32 de x2 menos A33 de x3 menos S3 igual a menos B3, donde x1, x2, x3, C1, S2 y S3 debe ser mayor o igual a 0. Restamos por menos 1 para cumplir la propiedad del método simple dual que nos indica que el lado derecho de cada una de las restricciones debe ser estrictamente negativo. La función objetivo, que corresponde a una minimización, la igualamos a cero. Al igualarla a cero, lo que tenemos al lado derecho pasará al lado izquierdo con signo contrario. Nos quedará la forma minimizar z menos c1 de x1 menos c2 de x2 menos c3 de x3 igual a cero. Por tanto, la forma estándar del método simplex dual para un modelo de programación lineal será de la forma, la función objetivo, minimizar z menos c1 de x1 menos c2 de x2 menos c3 de x3 igual a cero. Sujeto a la primera restricción menos A11 de x1 menos A12 de x2 menos A13 de x3 más S1 igual a menos B1. La segunda restricción menos A21 de x1 menos A22 de x2 menos A23 de x3 más S2 igual a menos B2. La tercera restricción, menos 31 de x1, menos 32 de x2, menos 33 de x3 más s3 igual a menos b3, sujeto a x sub 1, x sub 2, x sub 3, s sub 1, s sub 2, s sub 3 deben ser mayores o iguales a 0 y se resume la forma estándar como se acaba de mencionar por el método simple igual. Esa forma estándar es la que nosotros debemos llevar a la tabla inicial para aplicar el algoritmo del método simplex dual para encontrar la solución de un modelo de programación lineal. Entonces, estas condiciones también cambian en el método simplex dual, son diferentes a los métodos simplex primal. Nos indica entonces que la condición de factibilidad nos dice que tanto en problemas de maximización, siempre que la solución inicial sea óptima, pero infactible como de minimización, la variable saliente es la variable básica con el valor más negativo, rompa los empates arbitrariamente. Si todas las variables son no negativas, el proceso termina. Es decir, que primero vamos a aplicar la condición de factibilidad para identificar la variable saliente en el problema de minimización, que nos dice que es el valor más negativo de las variables básicas. La condición de optimalidad para una minimización, la variable entrante es la variable no básica asociada con la razón más pequeña. Rompa los empates arbitrariamente. Las razones se determinan dividiendo los coeficientes del primer miembro de la ecuación z
entre los correspondientes coeficientes negativos asociados con la variable saliente. Si todos los denominadores son cero o positivos, no existe solución factible. Y para una maximización, la variable entrante es la variable no básica asociada con el valor absoluto más pequeño de las razones, rompa los empates arbitrariamente. Las razones se determinan dividiendo los coeficientes del primer miembro de la ecuación z entre los correspondientes coeficientes negativos asociados con la variable saliente. Si todos los denominadores son cero o positivos, no existe solución factible. Entonces nos quedamos con la condición de optimalidad para una minimización. Entonces, ¿qué será la razón más? Determinamos la razón más pequeña. Y si tenemos un empate, em, lo rompemos arbitrariamente. Y esta razón corresponde a los coeficientes de z divididos sobre los coeficientes de la variable saliente. Los pasos iterativos de método simplex dual. Entonces, paso 1, usando la forma estándar, con los segundos miembros no positivos, por eso pues debemos llevarlo a la forma estándar, determinar una solución inicial factible. El paso número 1, seleccione, ¿por qué es una solución inicial factible? Porque la solución de la función objetivo del método simplex dual pues será igual a 0, ¿no? Pero con los segundos miembros no positivos de cada una de las restricciones, es decir, que deben ser negativos. El paso 1, seleccionar la variable saliente entre las variables actuales básicas usando la condición de factibilidad. El paso 2, seleccionar una variable entrante entre las variables actuales no básicas usando la condición de optimalidad. El paso 3, determine los valores de las nuevas variables básicas haciendo la variable entrante básica y a la variable saliente no básica. El paso número 4 identifica la variable entrante y saliente. Se determina la nueva solución básica aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan, reconociendo que la intersección de la variable entrante con la variable saliente es el elemento pivote y a partir del elemento pivote aplicamos las fórmula de la ecuación pivote para convertir este en elemento en 1, cuya ecuación será la ecuación pivote sobre el mismo elemento pivote y las demás ecuaciones, incluyendo z, entonces será la nueva ecuación igual a la ecuación anterior menos el coeficiente de la columna entrante por la nueva ecuación pivote. Tenemos entonces la tabla del método simple dual para una minimización de costos o de pérdida de esta manera. Entonces, recordar que la tabla del método simplex presenta tres grandes columnas. En la primera columna irán las variables básicas, que será z, que es la variable de la función objetivo, S1, S2 y S3, que son las variables de exceso que se han restado a cada una de las restricciones. Las variables no básicas, que será el lado izquierdo de la función objetivo y de cada una de las restricciones que al haberse multiplicado por -1, las de las restricciones para convertirlas en ecuaciones quedan negativas y acompañadas con los correspondientes coeficientes de las variables de exceso restadas a cada una de las restricciones. Y la solución, la columna de la solución que corresponde al lado derecho tanto de la función objetivo que es de 0 y a los términos independientes de cada una de las restricciones que corresponden a las disponibilidades y que al haberse multiplicado por -1 son estrictamente negativas. Entonces, esta sería la tabla inicial del método simplex dual, diferente a la del método simplex primal y a la del método simplex artificial, ¿no? Entonces, tenemos que todos los coeficientes son estrictamente negativos de las variables básicas, excepto los de las variables de exceso, restadas a las restricciones, y que la solución de las restricciones debe ser estrictamente negativa también al haberse multiplicado por -1. Entonces, esta es la solución factible inicial para poder trabajar el método simplex dual. Entonces, tenemos un ejemplo para poder aplicar el algoritmo del método simplex dual. Entonces, se presenta la siguiente situación: problema de programación lineal. La empresa industrial de refrescos CO produce refresco seco clase A un costo de $1.800, refresco seco clase B a un costo de $1.700 y refresco seco clase C a un costo de $1.600. En esta parte del ejemplo, de la situación problema del ejemplo, identificamos ya las tres variables, ¿no? Entonces, la primera variable
que será la cantidad de refresco en seco clase A, la segunda, el refresco en seco clase B y la tercera, el refresco en seco clase C con sus correspondientes costos, ¿no? Entonces, cuando tengamos nosotros costos en un modelo de programación lineal, sabemos que debemos aplicar el método simplex dual con sus correspondientes costos. Entonces, predecir refresco en seco clase A requiere 0,37 toneladas de saborizante, 0,13 toneladas de colorante y 0,5 toneladas de azúcar. En esta parte de la situación problema identificamos los recursos que corresponden a las restricciones. La primera restricción será por saborizante, la segunda restricción por colorante y la tercera por cantidad de azúcar. Lo mismo sucede para producir en la segunda variable que corresponde al refresco en seco clase B. Requiere 0,31 toneladas de saborizante, 0,15 toneladas de colorante y 0,54 toneladas de azúcar. Y la tercera variable, que es el producto en seco clase C, requiere 0,24 toneladas de saborizante, 0,17 toneladas de colorante y 0,59 toneladas de azúcar. Entonces, los tres productos, las tres variables, requieren los mismos recursos, pero en cantidades diferentes. La empresa dispone en su planta de producción como mínimo de 45 toneladas de saborizante, de 30 toneladas de colorante y de 105 toneladas de azúcar, conociendo que el término como mínimo lo traducimos o lo simbolizamos con el signo mayor o igual, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice como mínimo 45 toneladas de saborizante. Es porque la empresa debe tener más de esas 45 toneladas, ¿no? Disponibles, ¿no? Entonces tendrá 46, 47, 48, 50, 100 toneladas, pero que ese proceso de producción no puede producir la cantidad óptima si tiene menos de esas 45 toneladas, ¿no? Entonces no puede ser 44, ni puede ser 43, ni puede ser 30 porque estaríamos cambiando pues el objeto de este modelo de programación lineal. La misma situación sucede con las 30 toneladas de colorante, entonces la empresa tiene disponibles más de esas 30 toneladas de colorante. Entonces el proceso de producción puede utilizar 30, 31, 32, 33, pero no puede utilizar 29, ni 28, ni 25, ni 20. Y la misma situación se presenta con la tercera restricción por la cantidad de toneladas de azúcar. La empresa em, tiene disponible más de las 105 toneladas de azúcar porque eso es lo que requiere el proceso de producción. Entonces no va a utilizar ni 100 toneladas ni 80 toneladas, sino más de las 105, 106, 107, 110, 150 toneladas para realizar el proceso de producción. Entonces, lo que debemos nosotros identificar correctamente, el término como mínimo, entonces corresponde a disponibilidades del tipo mayor o igual. ¿Qué cantidad de cada refresco en seco debe producir la empresa industrial de refresco CO para tomar decisiones y obtener el menor costo posible con los recursos disponibles? Debe recordar también que la interpretación de los resultados es sumamente importante y fundamental en la programación lineal y la investigación de operaciones, porque a partir de esta se toman las decisiones por parte del tomador de decisiones, por parte del gerente de producción, por parte del jefe del departamento de producción o como se denomine en cada una de las organizaciones. Entonces, si no interpretamos los resultados, no estamos tomando una decisión. Entonces, construimos el modelo de programación lineal. Entonces, tenemos acá la información, los tres productos, refresco en seco clase A, refresco en seco clase B, refresco en seco clase C, con los correspondientes costos. La primera restricción por saborizante, la segunda por colorante y la tercera por azúcar. Y comenzamos a diligenciar la información. Entonces, tenemos los costos para el refresco en seco clase A, que es de 1.800, en clase B 1.700, en clase C es de 1.600. Para la primera restricción, el saborizante que requiere, o bueno, hablemos de los recursos completos por refresco. El refresco en seco clase A requiere 0,37 toneladas de saborizante, 0,13 toneladas de colorante y 0,50 toneladas de azúcar. El refresco en seco clase B requiere 0,31 toneladas de saborizante, 0,15 colorante y 0,54 toneladas de azúcar. Y el refresco en seco clase C requiere 0,24 toneladas de
saborizante, 0,16 de toneladas de colorante y 0,59 toneladas de azúcar. La disponibilidad del saborizante entonces es mayor o igual a 45 toneladas, la disponibilidad de colorante mayor o igual a 30 toneladas y la cantidad de azúcar mayor o igual a 105 toneladas. Llevamos la información de la tabla resumen a la linealización. Por tanto, entonces, refresco seco clase A será la primera variable, entonces será x1. El refresco en seco clase B será la variable x sub 2 y refresco en seco clase 3 será la variable x sub 3. En los costos, como coeficiente de la primera variable x1, entonces será C1 igual a 1800, de x2 será 1700 y de x3 será de 1600. Entonces simplemente lo reemplazamos en el modelo de programación lineal. Para los coeficientes de los saborizantes tenemos que a 11,37, a 12,31, a 13,24 y que la disponibilidad, la primera restricción es de 150. Para colorantes, A21 que será 0,13, para A22 0,15, A23 será 0,17 y la disponibilidad de colorantes será de B sub 2 igual a 200. Para azúcar, a 31,50, a 32,54, a 33,59, mayor o igual a la disponibilidad de azúcar, pues, que es B3 para la tercera restricción, igual a 100, a 120. Entonces reemplazamos los coeficientes y los términos independientes en el modelo de programación lineal. Ya identificamos que x1, x2, x3 son las variables de decisión, que la función objetivo corresponde a una minimización de costos, que el planteamiento de la restricción entonces será por el uso de los recursos. Entonces reemplazamos en el modelo original, en el modelo canónico, se denomina algunas veces, en el modelo canónico o en la forma del modelo de programación lineal por el método simplex dual y nos quedará de la siguiente manera. Entonces la función objetivo, minimizar z igual a 1800 de x1 más 1700 de x2 más 1600 de x3, sujeto a la primera restricción por el uso saborizante, 0,37 de x1 más 0,31 de x2 más 0,24 de x3 mayor o igual a 45. La segunda restricción por el uso del colorante, 0,13x1 más 0,15x2 más 0,7x3 mayor o igual a 30. Y la tercera restricción por el uso de azúcar, 0,50x1 más 0,54x2 más 0,59x3 mayor o igual a 105, donde x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Por esta razón, entonces, encontramos un modelo de programación lineal de minimización de costos de tres variables, x1, x2, x3, tres restricciones, la primera por saborizante, la segunda por colorante y la tercera por azúcar, con disponibilidad del tipo mayor o igual. Tenemos mayor o igual a 45, mayor o igual a 30, mayor o igual a 105. Por tanto, pues debemos aplicar el método simplex dual, ¿no? Para encontrar la cantidad óptima de unidades que debe producir este proceso de producción. Llevamos entonces a la forma estándar, entonces simplemente igualamos la función objetivo a 0. El lado derecho pasa al lado izquierdo con signo contrario, entonces minimizar z, menos 1800 de x1, menos 1700 de x2, menos 1600 de x3. Para las restricciones vamos a transformarlas en ecuaciones de primer grado, entonces simplemente restando las variables de holgura, una variable de exceso, diré qué pena, variable de exceso por cada una de las restricciones, S1 para la primera restricción, S2 para la segunda restricción y S3 para la tercera restricción, y suprimimos el signo mayor o igual por el igual y nos quedan entonces transformadas las inecuaciones en ecuaciones de primer grado. Y agregamos a la restricción de la no negatividad las variables de exceso que se han restado al modelo de programación lineal. Como nos pide la forma estándar que el lado derecho debe ser estrictamente negativo, multiplicamos por -1, afectando tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Nos quedará entonces de esta manera, al multiplicarse por -1,
el lado derecho y el lado izquierdo, y por tanto la forma estándar del modelo de programación lineal será con función objetivo minimizar z menos 1800 de x1 menos 1700 de x2 menos 1600 de x3, sujeto a la primera restricción menos 0.37 de x1 menos 0.31 de x2 menos 0.24 de x3 más s1 igual a menos 45. La segunda restricción, menos 0, menos 0.13 x1, menos 0.15 x2, menos 0.7 x3, más S2 igual a menos 30. Y la tercera restricción, menos 0.50 x1, menos 0.54 x2, menos 0.59 x3 más S3 igual a menos 105, donde x1, x2, x3, S1, S2, S3 deben ser mayores o iguales a 0. Entonces ya tenemos la forma estándar del modelo de programación lineal de la situación problema del ejemplo y pasamos entonces a llevarla a la hoja de cálculo para encontrar la solución del modelo de programación lineal. Entonces, como nos dice las propiedades, las variables básicas, entonces tendremos la variable de la función objetivo que es z, y las tres variables de exceso que se han agregado a cada una de las restricciones, S1 en la primera restricción, S2 de la segunda restricción y S3 a la tercera restricción. Como variables no básicas, tendremos el lado izquierdo, tanto de la función objetivo como de cada una de las restricciones, que la función objetivo al igualarse a cero, pues pasa con negativa, y las restricciones que al transformarse en ecuaciones se han restado las variables de exceso y que luego multiplicamos por menos 1 para cumplir la propiedad de que el lado derecho debe ser estrictamente negativo. Por tanto, entonces, las variables no básicas, tanto de la función objetivo como de las restricciones, deben ser estrictamente negativas. Acá tenemos todos los términos negativos, excepto pues los de las variables, los coeficientes de las variables básicas o de las variables de exceso que se han restado al modelo de programación lineal, y en la columna solución, al haberse multiplicado por menos 1, los términos independientes de cada una de las variables básicas o de cada una de las restricciones serán estrictamente negativos, ¿no? Y la función objetivo pues se ha igualado a 0. Entonces ya con base en la tabla inicial o de la forma estándar. Entonces lo llevamos a la tabla inicial y a partir entonces de la tabla inicial la llevamos a Excel para encontrar la solución de una forma más fácil aplicando el método simplex dual de acuerdo a las condición de factibilidad, condición de optimalidad. Entonces antes de pasar a la forma, antes de pasar a Excel, entonces vamos a revisar la situación problema del ejemplo, de la guía de actividad que corresponde al ejercicio número 3. Pues acá tenemos, pues vamos a mirarla, el ejercicio número 3. Entonces, método simple igual. Se presenta la siguiente situación, problema de programación lineal. La empresa Western Soft Company produce jabón de tocador tipo 1, jabón de tocador tipo 2 y jabón de tocador tipo 3 para consumo familiar. Entonces encontramos ya el producto, por tanto, hemos identificado las variables de decisión x1 para el jabón de tocador tipo 1, x2 para el jabón de tocador tipo 2 y x3 para el jabón de tocador tipo 3. Ahora, producir jabón de tocador tipo 1 genera un costo de $8.700 y requiere 0.32 toneladas de grasas vegetales, 0.8 toneladas de aceites esenciales y 0.20 toneladas de hidróxido de sodio. En esta parte de la situación problema identificamos los costos. Entonces, costo para del primer producto será el coeficiente de la primera variable de decisión x1, 8.700. Y las tres restricciones por el uso de los recursos. La primera restricción por la cantidad de grasas vegetales, la segunda restricción por la cantidad de aceites esenciales y la tercera restricción por la cantidad de hidróxido de sodio. En este modelo de programación lineal únicamente pues estamos trabajando la materia prima. Producir jabón de tocador tipo 2 genera un costo de $7.600, entonces tenemos también un costo para como coeficiente de x2
en la función objetivo y requiere 0,33 toneladas de grasas vegetales, 0,5 toneladas, 0,05 toneladas de aceites esenciales y 0,22 toneladas de hidróxido de sodio. Entonces, los mismos recursos para producir tanto el producto, el jabón de tocador tipo 1, como el jabón de tocador tipo 2 y el jabón de tocador tipo 3, ya que genera un costo de $6.500 y requiere 0,34 toneladas de grasas vegetales, 0,02 toneladas de aceites esenciales y 0,24 toneladas de hidróxido de sodio. Entonces encontramos un modelo de programación lineal de tres variables, x1, x2, y x3, de minimización de costos con tres restricciones, las tres restricciones del tipo mayor o igual, porque ya acá nos aparece, dispone como mínimo, ¿no? Aparece el término como mínimo, por tanto, son del tipo mayor o igual. Entonces, mayor o igual a 700 toneladas de grasas vegetales, mayor o igual a 40 toneladas de aceites esenciales y mayor o igual a 220 toneladas de hidróxido de sodio. ¿Qué cantidad de cada tipo de jabón de tocador debe producir la empresa Western Soap Company para tomar decisiones y obtener el menor costo posible con los recursos disponibles, ¿no? Ya de una vez nos está indicando que debemos obtener el menor costo, por tanto, la función objetivo es de una minimización de costos para tomar una decisión en ese modelo de programación lineal. En resumen, entonces contamos con un modelo de programación lineal de maximización, de minimización, diré, de minimización de costos de tres variables y tres restricciones del tipo mayor o igual para aplicar el método simplex dual. Entonces pasamos a la situación problema del ejemplo para encontrar su solución en la hoja de cálculo. Entonces tenemos la situación problema, que es la producción de refrescos en seco, clase 1, clase A, clase B y clase C. Tenemos la solución en Excel, entonces vamos a desarrollar la solución en Excel. Entonces tenemos el modelo de programación lineal que corresponde a la minimización de costos. Entonces, minimizar z igual a 1800 de x1 más 1700 de x2 más 1600 de x3, sujeto a 0,37 de x1 más 0,31 de x2 más 0,24 de x3 mayor o igual a 45. La segunda restricción, la primera restricción era por el uso del saborizante, la segunda restricción por el uso del colorante, 0,13x1 más 0,15x2 más 0,7x3 mayor o igual a 30. Y la tercera restricción por el uso de azúcar, 0,50x1 más 0,54x2 más 0,59x3 mayor o igual a 105. Y la restricción de la negatividad, x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Ya sabemos de dónde. ¿Cómo obtenemos nosotros el modelo de programación lineal? ¿Cómo formulamos el modelo de programación lineal a partir de la situación problema del ejemplo? Lo llevamos a la forma estándar, entonces simplemente igualamos la función objetivo a 0. El lado derecho de la función objetivo pasa al lado izquierdo con signo contrario. Nos queda la forma minimizar z, menos 1800 de x1, menos 1700 de x2, menos 1600 de x3 igual a 0. Y sujeto a las restricciones, la primera restricción a la cual le hemos restado la variable de exceso y luego hemos multiplicado por -1 para cumplir la propiedad del método simple dual, que el lado derecho de las restricciones debe ser estrictamente positivo, debe ser estrictamente negativo. Entonces nos quedará la forma menos 0,37x1 menos 0,31x2 menos 0,24x3 más S1 igual a menos 45. La segunda restricción, el mismo procedimiento, hemos restado la variable de exceso y luego hemos multiplicado por -1 para cumplir con la propiedad de que el lado derecho sea estrictamente negativo. Entonces nos quedará la forma 0,13x1 menos 0,15x2 menos 0,7x3 más S1 igual a menos 30. Y la tercera restricción, que también se ha transformado en una ecuación de primer grado, restando la variable de exceso y luego se ha multiplicado por -1 para cumplir la propiedad del método simple dual, que el lado derecho debe ser estrictamente negativo. Y nos queda la forma menos 0,50 de x1 menos 0,54 de x2 menos 0,59 de x3 más s3 igual a menos 105. Y x1, x2, x3, s1, s2, s3 debe ser mayor o igual a 0.
la solución del modelo de programación lineal. Entonces ya sabemos cómo ingresar los datos a la tabla. Entonces tenemos la tabla inicial para aplicar el método simplex, dual. Entonces vamos acá a eliminar el relleno y vamos a dejar entonces la tablita. Acá tenemos la función objetivo. Entonces el coeficiente de z en la función objetivo es 1. El coeficiente de x1 es menos 1800, de x2 menos 1700, de x3 menos 1600. S1 no está, S2 no está, S3 no está, por tanto el coeficiente es 0 y la solución es 0 en la función objetivo z. Es sujeto a las restricciones que como variable básica, entonces tendremos a S1 que corresponde a la variable exceso restada a la primera restricción para transformarla en una ecuación. S1 en la función objetivo no se encuentra, coeficiente 0. El coeficiente de x1 en la primera restricción es menos 0,37. El de x2 es menos 0,31. El de x3 es menos 0,24. Acá lo tenemos. S1 sí lo tenemos. Entonces 1, 1. S2 no lo tenemos 0, S3 no lo tenemos coeficiente 0. Igual a, en la solución, a menos 45 el término independiente. Para la segunda restricción que corresponde a S2 como variable básica, el coeficiente en la función objetivo es 0 porque no lo tenemos. X1 en la segunda restricción es menos 0,13. El coeficiente de x2 menos 0,15, el coeficiente de x3 menos 0,17, S1 no lo tenemos en la segunda restricción, sí tenemos S2, coeficiente 1, S3 no lo tenemos, coeficiente 0, y el término independiente que es de menos 30, que corresponde a la solución. Y en la tercera restricción, que corresponde a la variable de exceso, restada S3, S3, en la tercera restricción, S3 en la función objetivo tiene coeficiente 0, porque pues no se encuentra. El coeficiente de x1 en la tercera restricción es menos 0,5. El coeficiente de x2 menos 0,54. El coeficiente de x3 menos 0,59. S1 y S2 no se encuentran, coeficiente 0. Acá lo tenemos. Eh, S3 sí se encuentra con coeficiente 1 y el término independiente que es de menos 105. Entonces, por tanto, ya tenemos la tabla inicial del método simplex dual. Entonces, vamos acá a ahorrar el contenido y vamos aquí a ahorrar el contenido. Entonces, aplicamos las condiciones como nos indica el algoritmo del método simplex dual. Entonces, nos ubicamos en las variables básicas. Entonces, aplicamos la condición de factibilidad que nos dice que corresponde a la variable, a la solución de la variable básica más negativa. Entonces tenemos menos 45, menos 30 y menos 105. Entonces igual, pues llevamos la solución de la variable, de las variables básicas en la tabla inicial y nos quedamos con el coeficiente más negativo entre menos 45. El coeficiente no, sino en la solución entre menos 45, menos 30 y menos 105. Entonces el coeficiente, la solución más negativa de las variables básicas es 105, por tanto, S3 será la variable saliente. Acá tenemos a S3 como la variable saliente. Identificamos entonces a menos 105 como el valor más negativo de la solución de las variables básicas y identificamos la fila de S3 como la nueva variable, como la variable saliente. Tenemos la variable saliente. Ahora entonces vamos a aplicar la condición de optimalidad para encontrar la variable entrante, que nos dice que tomamos, entonces será igual, tomamos a el coeficiente de z y lo dividimos en el elemento de la variable saliente. Y nos quedamos con la razón más pequeña, estrictamente positiva, porque estamos trabajando una minimización de costos. Entonces, la razón más pequeña, entre 3.600, 3.148 y 2.171, es 2.731, no, sino 2.711,86. Es la razón más pequeña, por tanto, x3 será la variable entrante en la tabla inicial del método simplex dual. En este ejemplo, ¿no? Porque puede ser x1, x2
también. Entonces vamos a identificarlo correctamente. Entonces colocamos acá negrilla para que nos quede bien identificado. Y x3 será la variable entrante. Entonces ya hemos identificado la variable saliente aplicando la condición de factibilidad como el valor más negativo dentro de la solución de las variables básicas con menos 105 que corresponde a C3 y la variable entrante como la razón más pequeña entre los coeficientes de z y los correspondientes coeficientes de la variable saliente, que nos tenemos 2711,86, sería el valor más, la razón más pequeña y corresponde a x3. La intersección de x3 con s3 de la variable entrante con la variable saliente, entonces el elemento pivote y a partir del elemento pivote, entonces aplicamos el método de eliminación de Gauss-Jordan para transformar este vector de la variable entrante de menos 1600, menos 0,24, menos 0,17, menos 0,59 en un vector identidad, donde el elemento pivote se debe transformar en un 1 y los demás elementos en 0. Al hacer esa transformación, entonces afectamos a todos los elementos de la tabla para llegar de la matriz aumentada a la matriz escalonada reducida. Aplicamos entonces, pasamos a la iteración número 1, entonces vamos a borrar la información de la iteración número 1, entonces vamos a quitar acá el sombreado y eliminamos el contenido. Entonces, eliminar. Pero no debemos eliminarlo, sino debemos es borrar contenido si no perdemos el formato. Bueno, entonces acá para poderlo mirar voy a eliminar acá estas dos para poder tener la información, para poder visualizar toda la información. Listo, entonces ingresa la variable saliente, la variable entrante es x3 y la saliente es sc3. Entonces, dentro de las variables básicas hacemos el cambio. Entonces, donde tendríamos S3, en la primera iteración colocamos la variable entrante que es X3. En la intersección con X3 tenemos el elemento pivote, que vamos a transformar en un 1 con la fórmula de la nueva ecuación pivote, que será igual al elemento pivote de la tabla inicial sobre el mismo elemento pivote de la tabla inicial. Y el término que está en el denominador lo fijamos para que transforme los demás elementos de este vector fila, con el mismo denominador. Entonces, lo hemos transformado en un 1, menos 0,59 se transforma en un 1. Ahora, entonces vamos a transformar menos 1600, menos 0,24 y menos 0,17, los vamos a transformar en 0 para llegar al vector identidad. Entonces, en orden, aplicamos la fórmula de la nueva ecuación que nos dice que tomamos la nueva ecuación pivote, entonces tomamos la casilla de la nueva ecuación pivote, nos transformamos el elemento pivote en un 1, multiplicamos por menos el elemento de la tabla inicial que vamos a transformar en un 0 que es de menos 1600 y le sumamos ese mismo elemento. Y fijamos el término que estamos multiplicando para que actúe o modifique a realizar el arrastre de la función a los demás elementos del vector fila. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente, entonces vamos a transformar el menos 0,24 en 0 con la fórmula de la nueva ecuación. Entonces será igual a la casilla de la nueva ecuación pivote, donde transforma el elemento pivote en un 1, multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial, menos 0,24, que se va a transformar en un 0, más el mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos para que haga su trabajo en la hoja de cálculo al realizar el arrastre de la función. Entonces hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente paso, entonces vamos a transformar menos 0,17 en un 0, con la fórmula de la nueva ecuación que será igual a la casilla de la nueva ecuación pivote,
multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial, que vamos a transformar en un 0, que es menos 0,17 más el mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos para que haga su trabajo en la hoja de cálculo, la forma de facilitar los resultados o la operacionalización del método simplex dual. Entonces arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente. Entonces ya hemos transformado el vector de la variable entrante en un vector identidad. Nos detenemos y aplicamos la condición de factibilidad que nos dice que el proceso termina cuando la solución de las variables básicas, acá tenemos la columna solución, es estrictamente positiva o mayor o igual a 0. En este caso tenemos un valor negativo en la solución, por tanto, el proceso continúa, entonces aplicamos la condición de factibilidad que nos dice que nos quedamos con la solución de las variables básicas más negativa. Y arrastramos y miramos a ver cuál es la más negativa. Entonces solo tenemos una negativa, pues nos quedaremos con esa variable que corresponde a S1. Entonces, la nueva variable saliente será S1. Entonces, acá la identificamos a S1 como la nueva variable saliente. Acá tenemos variable saliente, entonces será S1. Ahora vamos a aplicar la condición de optimalidad para encontrar la razón más pequeña, estrictamente positiva, que será la nueva variable entrante. Entonces, igual. Entonces tomamos el coeficiente de la de z y lo dividimos en el correspondiente elemento de la variable saliente. Y arrastramos hacia la derecha y nos quedamos con la razón más pequeña entre 2665,31, 2607,87 o 6666,66. Entonces la razón más pequeña corresponde a 2607,87 y es x2. Entonces x2 será la nueva variable entrante. X2 como la nueva variable entrante. Ahora, entonces, la intersección de la variable entrante con la variable saliente queda identificada como el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 1 en la siguiente iteración, aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan nuevamente. Entonces, acá tenemos identificado el elemento pivote. Entonces, ingresa en la iteración 2, ingresa x2 y sale S1. Entonces, tenemos acá la tabla. Entonces ingresa donde tendríamos S2, S1 ingresa X2, acá lo tenemos, S2. Entonces la intersección de X2 con X2 será el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 1. Entonces borramos el contenido y borramos el sombreado. Entonces la intersección de X2 con X2 será el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 1, aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, que nos dice que será igual a 0,90. Entonces seleccionamos la casilla dividido en menos 0,90. Y el término que estamos dividiendo o el denominador lo fijamos con el signo pesos para realizar el arrastre y que afecte ese denominador, afecte a los demás elementos del vector fila. Siguiente, entonces vamos a transformar menos 235 en un 0 con la fórmula de la nueva ecuación. Entonces igual a la casilla de la ecuación pivote, donde transforma el elemento pivote en 1,
multiplicado por menos el elemento de la iteración número uno que vamos a transformar en un cero y le sumamos ese mismo elemento o ese mismo coeficiente. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos en la hoja de cálculo para que transforme a los demás elementos del vector fila con ese eh, término específico. Entonces, hacia la derecha y hacia la izquierda. Son, creo que lo eliminé. Ahora sí, entonces arrastramos hacia la izquierda. Listo. Siguiente paso, entonces vamos a transformar el 0.005 en un 0. Entonces, con la fórmula de la nueva ecuación, que será igual a la casilla del elemento pivote multiplicado por el elemento por menos el elemento de la matriz anterior, que se va a transformar en un 0, más ese mismo elemento y fijamos el término que estamos multiplicando para que afecte a los demás elementos o los demás coeficientes del vector fila. Siguiente, vamos a transformar 0.91 en un 0 con la fórmula de la nueva ecuación, que será igual a la nueva ecuación pivote. Seleccionamos la casilla donde transforma el elemento pivote en un 1, multiplicado por menos el elemento de la iteración número 1, que es menos 0.91 positivo más 0.91 positivo. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos para que haga el trabajo en Excel. Arrastramos hacia la derecha, hacia cogerlo. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Nos detenemos y aplicamos la condición de optimalidad que nos dice que el proceso termina cuando la solución de las variables básicas del modelo de programación lineal es estrictamente positivo o mayor o igual a 0, entonces el proceso termina. Entonces acá terminamos el proceso, entonces miremos las diferencias que existen entre el método simple exprimal y el método simple dual, ¿no? Entonces en el método simple exprimal terminaríamos en los coeficientes de z que son estrictamente positivos, pero en el método simple dual terminamos el proceso cuando la solución de las variables básicas es estrictamente positiva o mayor o igual a 0. Entonces tenemos todos los valores positivos, por tanto, hemos encontrado la solución óptima del modelo de programación lineal de la situación problema del ejemplo. ¿Qué nos dice? Entonces que vamos a producir 25.32 unidades de refresco seco clase A y 154.38 unidades de refresco seco clase C para minimizar los costos de producción en 290.712.95 dólares. Entonces, hemos encontrado la solución óptima del modelo de programación lineal. Entonces, vamos a producir, entonces, de X2, entonces vamos a producir 25.32 unidades. Entonces, acá coloquémosle 25.32 unidades y le cambiamos el colorcito que ingresa como variable básica. Y de X3 vamos a producir 154.784 unidades. 154.74, la seleccionamos y le cambiamos el color para minimizar los costos de producción ya tenemos a Z, que es la función objetivo, en 290.712.95 dólares. Y le colocamos la negrilla. Entonces, hemos terminado y hemos encontrado la solución óptima del modelo de programación lineal por el método simplex dual. Interpretación de los resultados. Entonces, la empresa industrial de refresco CO debe producir 0 unidades de refresco seco clase A. ¿Por qué? Porque X1 lo ingresa como variable básica
25.32 unidades de refresco seco clase B a un costo de $1.700 la unidad y 154.3824 unidades de refresco seco clase C a un costo de $1.600 la unidad para minimizar los costos de producción en $290.712.946. Entonces, hemos encontrado la solución óptima en la hoja de cálculo y hemos interpretado los resultados. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Los escucho, por favor. Entonces vamos a pasar a la reunión. A ver, los escuchamos. Daniela, Adrián, Freddy, Sandra, Andrés, Freddy, Cristian, María, Iraira. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario al respecto del método simple dual? Bueno, no queremos participar y no queremos hablar. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, yo Buenas tardes, continúo. profe. Sí, señor, buenas tardes, señor Andrés. Profe, no, pues yo tenía la duda acerca de este simplex dual porque pues creo que tomé mal los valores para hallar la entrante y la variable entrante y la variable saliente. Sí, señor. En- Entonces, pues ya ahorita creo que me quedó más claro, porque siempre me confundo ahí. Bueno, entonces es importante, Andrés, tener en cuenta o tener una hojita la condición de que escrita las condiciones, ¿no? O sea, tener a la mano las condiciones de cada uno de los métodos para que no tengamos equivocación. Entonces, si algunas veces estamos trabajando el método simple primal y aplicamos son las condiciones del método simplex dual o estamos en las del dual y aplicamos las del método simplex primal, ¿no? Entonces son diferentes, pues simplemente es para tener precaución, es tenerlas a la mano por escrito, como digo yo, aprendernos de memoria para que no nos vaya a olvidar, tenerlas por escrito a la mano y en el momento en que necesitamos utilizar el método simplex dual o el primal, pues sacar esa información, ¿no? Para que nos quede desarrollado correctamente los modelos de programación lineal. Sí, sí, Bueno. señor profe. Bueno, Yo entonces también acá, me pasaba lo señor. mismo. Buenas tardes, profe. Me pasaba lo mismo, yo me equivoqué, me toca corregir, pero ya viendo cómo es más fácil. Bueno, listo, sí, señor. Entonces acá tenemos las condiciones, entonces pues la información se estará compartiendo en el curso para que la tengamos a la mano. Entonces son diferentes, o sea, los nombres son los mismos, pero son diferentes, ¿no? Se aplica de forma diferente. Entonces acá tenemos acá las condiciones. Entonces acá, condiciones. Entonces comenzamos aplicando la condición de factibilidad, seleccionando la solución de la variable básica más negativa. Y luego aplicamos la condición de optimalidad, dividiendo los coeficientes de z sobre los coeficientes de la variable saliente. Y nos quedamos entonces con el más pequeño, Profe, una estrictamente pregunta. positivo, señor. Su merced siempre coge ahí, o sea, para hacer esa división, su merced siempre coge el primer valor de z. Claro, sí, porque es eh, de z. Acá nos dice, mire, dice la o sea, variable ese entrante, primer mire. valor dividido entonces. Ah, ok. Sí, señor, acá nos dice, mire, la variable entrante de una minimización es la variable no básica asociada con la razón más pequeña, rompa los empates arbitrariamente. Las razones se determinan dividiendo los coeficientes del primer miembro de la ecuación z entre los Ah, correspondientes ok. coeficientes negativos asociados con la variable saliente. Si todos los denominadores son cero positivos, no existe solución factible. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo en el modelo en cada una de las iteraciones. Entonces, tabla inicial, pues nos dice que seleccionamos la variable saliente, aplicando la condición de factibilidad. Nos quedamos con el valor más negativo de la solución. Tenemos -45, -30 y -105, que son la solución de las variables básicas. Nos quedamos con el más negativo. Entonces, en este caso, S3 será la variable saliente. Aplicamos la condición de factibilidad, de optimalidad, diré qué pena, de optimalidad, que nos dice que nos quedamos con la razón más pequeña entre los coeficientes de z y los coeficientes de la variable saliente. Y nos quedamos entonces con la razón más pequeña, en este caso pues es 2700
11 y x3 será la variable entrante. La misma situación en la iteración número 1. Seleccionamos entonces la solución de la variable básica más negativa. En este caso corresponde a S1. Y luego entonces tomamos los coeficientes de z. Acá tenemos z. Y lo dividimos en los coeficientes de la variable saliente. Y nos quedamos entonces con con la razón más pequeña estrictamente positiva. Entonces, los positivos tenemos 2665, 2607 y 6666. El más pequeño es 2607, por tanto, x2 será la nueva variable entrante. Y ya aplicamos entonces la condición de factibilidad que nos indica cuando terminamos el problema. Entonces nos encontramos una solución óptima, o el proceso termina cuando la solución de las variables básicas entonces es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces acá tenemos positivo y tenemos positivo, por tanto el proceso termina y hemos encontrado la solución de las variables, la solución del modelo de programación lineal. Entonces, si nosotros nos vamos al método simplex primal, recordamos que en Z es donde vamos a encontrar la solución. Encontramos la solución óptima del modelo, ¿no? Entonces, cuando todos los valores son estrictamente positivos en Z, o mayores o iguales a 0, entonces el proceso termina, ¿no? En el método simplex dual, entonces el proceso termina en la solución de las variables básicas, que debe ser estrictamente positiva. Entonces, si tuviéramos acá un valor negativo, pues pasaríamos a la siguiente iteración. Bueno, entonces ahora la solución en Solver. Entonces recordemos que para trabajar en Solver necesitamos el modelo de programación lineal, que no se me vaya a olvidar acá colocar, bueno, luego lo coloco acá el modelo de programación lineal, no la forma estándar, sino el modelo de programación lineal. Entonces seleccionamos una casilla para programar la función objetivo, que es la minimización de los costos. Entonces seleccionamos la casilla. Seleccionamos 3 columnas, una para cada variable, en donde vamos a dejar entonces una fila de esas columnas. Una fila, tenemos acá una columna, una fila, debajo de las variables, para identificar las variables básicas que ingresan a la solución del modelo de programación lineal. Las dejamos vacías. Acá vamos eliminando la información, acá vamos eliminando la información, acá y acá. Debajo de las variables, entonces colocamos los coeficientes de la variable de la función objetivo, 1800, 1700, 1600. Y luego entonces debajo de cada una de las variables colocamos los coeficientes del lado izquierdo de cada una de las restricciones. Entonces 0.37, 0.31, 0.24 para la primera restricción, 0.13, 0.15 y 0.17 para la segunda restricción, y 0.5, 0.54, 0.59 como lado izquierdo de la tercera restricción. Ahora entonces vamos a programar el lado izquierdo. Seleccionamos la columna y con sus correspondientes casillas para programar el lado izquierdo de cada una de las restricciones. Ya lo hacemos, acá eliminamos. Colocamos el signo de cada una de las restricciones para no equivocarnos cuando estemos llevando la información a Solver. Y seleccionamos una columna donde vamos a colocar el lado derecho, que corresponde a los términos independientes o a la disponibilidad de cada una de las restricciones. Esta es una forma, pues, de trabajar en Solver, de programar las casillas en Solver, pero pues podemos programarlas de cualquier manera, ¿no? Lo importante es que estemos utilizando Solver para encontrar la solución del modelo de programación lineal, y de esa forma corroborar que lo que hemos encontrado en la hoja de cálculo es correcto. Vamos a programar entonces la función objetivo. Entonces utilizamos la función suma producto. Entonces, igual a la función suma producto, la seleccionamos de las casillas vacías donde queremos encontrar las variables básicas de la solución, multiplicado, que es con el punto y coma, por los coeficientes de las variables de decisión de la función objetivo. Y damos Enter. Para el lado izquierdo, entonces será igual a la función suma producto seleccionamos función suma producto de las casillas vacías donde queremos encontrar la solución de las variables básicas,
punto y coma por el lado izquierdo de la primera restricción. Para la segunda, el lado izquierdo, la segunda restricción, entonces utilizamos la misma fórmula igual a la función suma producto de las tres casillas vacías de las variables básicas, punto y coma por el lado izquierdo de la segunda restricción. Y el lado izquierdo, la tercera restricción, entonces lo programamos como entonces igual a la función suma producto de las tres casillas vacías donde queremos encontrar la solución de las variables básicas, multiplicado, que será con el punto y coma, por el lado izquierdo, la tercera restricción. Entonces ya hemos programado la casilla, la función objetivo y las casillas del lado izquierdo de cada una de las restricciones para utilizar Solver. Entonces nos vamos ahora a Solver. Entonces si no lo tenemos instalado, nos vamos a Archivo, Opciones. En Opciones nos vamos entonces a Complementos, en la parte inferior. En la parte inferior encontramos Administrar complementos de Excel. Damos Ir y seleccionamos la casilla de Solver y damos a Aceptar. Entonces ya nos queda guardado el Solver en la hoja de cálculo Excel. Ahora, ¿cómo encontramos Solver? Entonces nos vamos al botón de Datos y en la parte superior izquierda aparece el botón de Solver. Entonces doble clic o un clic y encontramos entonces la ventana, se despliega la ventana de Solver. Entonces vamos acá a eliminar la información del modelo que estamos trabajando para ingresar la información que se solicita. Entonces eliminamos acá y acá nos queda de esta manera. Bueno, entonces comenzamos. Entonces, la función objetivo, seleccionamos la casilla donde queremos encontrar la función objetivo y donde hemos programado la función objetivo. Como el modelo de minimización, entonces seleccionamos en para 1000, el término 1000. Cambiando las celdas de las variables, seleccionamos las tres casillas donde queremos encontrar la solución de las variables básicas de el modelo de programación lineal. En sujeto a la restricción, entonces vamos a agregar las restricciones. En agregar restricción en referencia de celda, entonces vamos a seleccionar por arrastre el lado izquierdo de las tres restricciones. ¿Por qué por arrastre? Porque tienen el mismo signo, son del tipo mayor o igual. Si no son del mismo tipo, lo seleccionamos uno a uno. O si queremos, pues seleccionamos una a una, no hay ningún problema, ¿no? Y en restricción seleccionamos por arrastre las tres restricciones porque son del tipo, el lado derecho de las tres restricciones porque es del tipo mayor o igual. Y damos a aceptar. En método de resolución, entonces simplex LP y por último resolver. Entonces acá nos arroja la siguiente ventana. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Por tanto, pues hemos encontrado la solución óptima de este modelo de programación lineal de minimización de costos de tres variables con tres restricciones del tipo mayor o igual. Y damos a aceptar. Entonces encontramos la misma solución de Excel. Entonces acá tenemos la solución Excel. 290.712, la función objetivo, 25 para X2, 25.32 unidades y 154 unidades, punto 38 unidades para X3. Entonces tenemos acá los mismos valores, entonces interpretamos los resultados. Acá nos queda más fácil porque tenemos toda la información a la mano. Entonces, en este proceso de producción, la empresa industrial de refrescos debe producir 0 unidades de refresco en seco clase a 1.800 dólares costo por unidad, 25.3283 unidades de refresco en seco clase B a un costo de 1.700 dólares la unidad y 154.78.424 unidades de refresco en seco clase C a 1.600 dólares la unidad para minimizar los costos de producción en 290.712.946 dólares. Entonces, la misma información, los mismos resultados debemos obtener tanto en la hoja de cálculo, en Solver o en Excel QM, ¿no? Entonces,
la interpretación de los resultados para la toma de decisiones, la empresa industrial de refresco CO debe producir 0 unidades de refresco seco clase A, 25.3283 unidades de refresco seco clase B a un costo de $1.700 la unidad y 154.78 unidades de refresco seco clase C a un costo de $1.600 la unidad para minimizar los costos de producción en $290.712.946. Entonces, los mismos resultados en Solver, los mismos resultados en la hoja de cálculo. Ahora, entonces, recordar la solución en Excel QM. Como les he venido comentando, en el computador que tengo, en mi herramienta de trabajo que tengo en la universidad, no nos permite guardar archivos ejecutables en el escritorio. Entonces, acá vuelvo y les demuestro. Me voy al escritorio y pues yo le puedo dar 20 veces, 30 veces, guardar en el escritorio el archivo ejecutable y no lo guarda, ¿no? Entonces no podemos guardar el archivo ejecutable no lo puedo guardar en el escritorio, pero ustedes sí lo pueden guardar. Entonces simplemente nos vamos al escritorio y ejecutamos el archivo. Entonces damos Excel QM. Al dar doble clic en el archivo en Excel QM, entonces se nos abre la hoja de cálculo. Y nos aparecerá entonces acá en la parte superior, nos aparecerá el botón de la barra el botón de Excel QM. Entonces damos doble clic a Excel QM y por acá en esta parte nos aparece, eh, a ver qué sucede. Bueno, estaba sonando como cuando se cae el internet, pero creo que no. Vamos entonces nuevamente a Excel QM. Seleccionamos entonces Alphabetical y en Alphabetical seleccionamos Linear Programming, que corresponde a la programación lineal en inglés. En la ventana que se nos despliega, entonces ingresamos el número de coeficientes, el número de variables que son 3, el número de restricciones que son 3 y la función objetivo que es una minimización. Luego entonces pues vamos a enviar esa información y ya se nos visualiza la pantalla como se presenta en el momento, en donde vamos a ingresar entonces en los datos los coeficientes de la función objetivo. Acá tenemos 1800, 1700 y 1600. Los coeficientes, el término independiente de cada una de las restricciones, entonces punto 37, punto 31, punto 24. Y en los recursos, que será 45, corresponde a la disponibilidad. Punto 13, punto 15, punto 17 para la segunda restricción y 20 y 30 la disponibilidad. Y para la tercera restricción, punto 5, punto 54, punto 59 y 105 la disponibilidad. De forma predeterminada, al seleccionar minimización, nos aparece el término menor que acá en los signos, ¿no? Entonces ya aparece de forma predeterminada. Es igual que en el caso de la maximización de utilidades, cuando trabajamos Excel QM, de forma predeterminada nos aparece el signo menor que, ¿no? Entonces, en este caso, al seleccionar la minimización, de forma predeterminada nos aparece el signo mayor que. Entonces, ingresamos los datos del modelo de programación lineal, de los coeficientes de la función objetivo, los coeficientes de cada una de las restricciones con sus correspondientes disponibilidades. Y luego entonces vamos a ejecutar Solver, entonces run Excel Solver para encontrar la solución. Entonces ya se diligencia esta tabla de los resultados y ya los resultados del modelo de programación lineal que lo tenemos en la parte inferior. Entonces vamos a producir 0 unidades del producto 1, 25.32 unidades del producto 2 y 154.38 unidades del producto 3 para minimizar los costos de producción en $290.712.9456. Interpretamos los resultados, entonces la empresa industrial de refresco CO debe producir
0 unidades del refresco en seco clase A con un costo de $1.800 la unidad, 25.32 unidades de refresco seco clase B a $1.700 como costo la unidad y 154.38 unidades de refresco seco clase C a un costo de $1.600 la unidad para minimizar los costos de producción en $290.712.9456. Entonces, verificamos que los datos obtenidos en Excel QM o en Solver son los mismos obtenidos en la solución en la hoja de cálculo. ¿Dudas, inquietudes, comentarios, por favor, con respecto al método Simplex Dual? ¿Tenemos alguno? Les voy a pasar aquí a la reunión. A ver si tenemos alguna inquietud, algún comentario al respecto. O podemos dar por terminada la web conferencia. Profe, Señor. pues respecto a este punto, pues no tengo pues así duda, sino fue hacia al anterior. Yo realicé pues el trabajo y a través de la solución, pues estoy hablando del método simple artificial, ¿no? Sí, señor. Realicé pues el trabajo y me dio pues hasta una tercera interacción. Pero en el momento que yo fui a hacer la solución en Solver y la solución en Excel QM, me da hasta por decirlo así, hasta la segunda iteración, ¿sí? O sea, no sé si me hago entender, como que la última no me da y sigo digamos, O sea que los resultados de Excel no son los resultados de Excel QM o de Solver, son diferentes. exacto, exacto. Digamos que el coeficiente pues más negativo Y, de la y tiene a la interacción. mano, el archivo para Sí, sí, revisarlo. Listo, sí, entonces lo tengo aquí. compartamos la pantalla. Ya miro a ver si podemos compartir la pantalla. Permítame un momentico. Y compartimos la pantalla y de una vez revisamos. Entonces nos vamos aquí a configuración, opciones de reunión. Entonces, ¿quién puede presentar? Entonces, todos. Y damos guardar. Listo. Entonces ya le debe aparecer el botón Sí, de la presentación. Yo dejo acá de compartir. Listo, ya dejé de compartir. Entonces compartamos el documento y miramos a ver qué. Lo aumentamos, por favor, porque acá miro unas pulgas y no, no alcanzo sí. no alcanza a visualizar la información. Ya la Sí, ahí están sí. viendo. Sí, señor, ya estamos mirando la información. Entonces, esta es la solución que me da pues Bueno, ahí nos toca revisarla desde el inicio. Entonces, por favor, coloquemos la tabla inicial. ok. Y ahí creo que lo podemos ampliar un poquito más. A ver, entonces, 013, 014, 015, 0314, 012, 011, 01, 010, 65, 450, 375. Listo, entonces aplicamos el método simple primal para la minimización en la fase número 1, entonces la variable entrante, el coeficiente más positivo, entonces el de x3, y la variable saliente, la razón más pequeña. Abrimos por favor acá la razón más pequeña, a ver si hemos seleccionado correctamente la columna de la variable entrante, que es que algunas Aquí. veces, sí, sí señor, ahí démosle doble clic para mirar Sí, a ver si, sí. Creo que algunas veces, entonces como trabajamos sobre los ejemplos, entonces dejamos la misma información. Bueno, ahí está sí. correcto. Entonces bajamos por favor, cerremos ahí, cerrémoslo, démosle enter, Ok. Ya. listo. Bajamos, entonces hacemos todo el procedimiento y el, transformamos el vector de la variable entrante en un vector identidad, está correcto, y la solución
0, entonces por tanto, y acá todos los elementos también son. Recordemos que para la minimización en el método simple primal, el proceso termina cuando los coeficientes de la función objetivo son menores o iguales a 0, ¿no? Entonces por eso acá tenemos este -1 y los demás son 0. Entonces el proceso termina y nos dice que en este caso la solución debe ser de 0, o sea que hasta ahí está correcto. Listo, pasemos entonces a la fase número 2. Coeficientes son 9500, de 1500 a 11000. Los colocamos negativos, igual a 0. Llevamos la misma información, está correcto. Aplicamos entonces, acá tenemos, aplicamos la condición de optimalidad para identificar la variable entrante. Entonces será el coeficiente más negativo de la ecuación z. Entonces 9500 menos 10500 menos 1500, entonces es x3. Está correcto. Aplicamos la condición de factibilidad, la razón más pequeña. Entonces acá nos queda 1, los demás son 0. Está correcto. Listo. Correcto, pasemos a la siguiente tabla. Entonces en la siguiente tabla ya tenemos prácticamente el vector de identidad. Solo nos falta transformar el 11500. Entonces hemos transformado acá 11500 en 0. Y nos queda de esta manera. Listo, entonces nos detenemos y nos damos cuenta que tenemos todavía, el proceso termina si los coeficientes de z son estrictamente positivos o mayores o iguales a 0. Entonces tenemos un coeficiente negativo que es ese 1, entonces el proceso debe continuar. Aplicamos la condición de optimalidad para quedarnos con el coeficiente más negativo, es lo que tenemos. Y la razón más pequeña, entonces miremos a ver si la razón más pequeña la tomamos correctamente. Entonces abramos por favor, a ver si la columna, listo, está correcto. Cerrémoslo por favor. Demos enter. Entonces nos quedamos con la razón más pequeña estrictamente positiva, que es 11.53. Listo. Entonces por tanto sale S3 e ingresa S1 para la segunda iteración. Bajamos por favor. La segunda iteración. Entonces, en la segunda iteración vamos a transformar S1 en un vector identidad, elemento pivote en S3. A ver aquí, acá qué pasó. Mira, acá tenemos X3, S1 y S3. Entonces, acá en donde tenemos S1, debe ser S2. Arreglamos, por favor. S2, X3, X3. Y sale en S3, entonces ingresa S1. Entonces, acá donde tenemos S3, es S1. Listo, entonces en la intersección de S1 con S1, el elemento pivote, los demás elementos en 0, que hayamos fijado correctamente, entonces aplicamos la condición de optimalidad. El proceso termina cuando los coeficientes de z son estrictamente positivos o mayores o iguales a 0. Ahora nos aparecen dos coeficientes negativos. Y pasamos a la tercera iteración. Entonces, pero primero vamos a identificar la variable entrante y la variable saliente. Entonces, variable entrante con la condición de optimalidad nos quedamos con el coeficiente más negativo, pues que será el de x1. Y la razón más pequeña, en este caso entonces sería 1620. Por favor, abrimos la razón más pequeña, a ver si se seleccionó correctamente la casilla, si está correcto, cerramos. Y bajamos para la tercera iteración. Tercera iteración. Entonces, la tercera iteración, transformamos el vector de la variable entrante en el vector de identidad. ¿Está correcto?
Arreglemos por favor las variables. Entonces sería x3, sería x1 y abajo sería s1. Pero no, si es S1 el que viene ahí o es S3. S3 creo que es el que viene ahí. Revisemos por favor las variables como vienen. S3. Pues acá tenemos S3 y cambiamos por S1. O sea que hasta acá está bien. Hasta la iteración 1 están, ahí está bien. Bajamos y coloquemos correctamente las variables básicas. ¿Qué quiere S3? No, porque ahí viene, desde arriba viene con S1. Que fue la que entró. Ujú. Sí, suba un poquitico, por favor. Subamos a la siguiente tabla, la tabla de arriba. Si acá viene SS3. Sale S3 e ingresa S1. S3 ingresa S1. Y ahí seguimos con S1. Sí, creo que es S1. Bueno. Entonces transformamos el vector de la variable entrante en un vector identidad. Y acá entonces encontramos la solución del modelo original. Entonces el proceso termina cuando la solución de las variables básicas es estrictamente positivo. Entonces recordemos acá, este menos 7.1054 es un valor positivo porque está multiplicado por 10 a la menos 13. Este valor es positivo. Ah, ok. Entonces acá estamos multiplicando menos 7.10 por Ujú. 10 a la menos 13. Entonces obviamente pues el valor va a ser positivo, entonces el Positivo. proceso termina, sí señor. El Ujú. proceso termina entonces en este punto. Entonces acá encontramos la solución básica, la solución óptima, diré, en la Sí. tercera iteración. Entonces son los resultados que debemos tener, ¿no? Entonces 3615 sería la solución y donde x1 1620 y x2 y x3 diré 1805. ¿Sí? Pasemos entonces a Ujú. Solver. A ver si son esos. Pues acá lo tenemos, 1620 y 1805 con 3615. Listo, entonces la solución óptima se encuentra en ese punto porque ese coeficiente es positivo, ¿no? Positivo. Al hacer la operacionalización de esas cifras significativas, entonces nos queda positivo. Entonces, el proceso terminaría en la tercera iteración. Ok. Muy bien, Cristian, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, yo con mucho gusto. ¿Qué más sería entonces, por favor? Tenemos tiempo, pero no queremos participar. Y la semana pasada sí se nos fue no me acuerdo si fue con ustedes o si fue con el del grupo del periodo 16-1 que se nos fueron más de las 2 horas. Bueno, entonces ustedes me dirán, por favor, si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, o podemos dar por terminada la web conferencia. Los escucho. Bueno, al parecer entonces no tenemos preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, para terminar, vamos a pasar la presentación, por favor, para recordar que la actividad cuenta con bueno, la tarea 1 cuenta con dos actividades, una actividad individual y una actividad colaborativa. ¿En qué consiste la actividad individual? En solucionar cada uno de los ejercicios y presentarla en el foro de discusión para que el tutor asignado al grupo de trabajo presente la debida realimentación u observaciones a cada solución de los modelos de programación lineal por el método simplex primal en el ejercicio 1, método simplex artificial en el ejercicio 2 y método simplex dual en el ejercicio número 3. Entonces, terminadas presentadas estas soluciones, nos reunimos de forma colaborativa y vamos a seleccionar la solución del ejercicio 1 que de cualquiera de los participantes que haya participado, valga la redundancia, en la actividad de cualquiera de los participantes, seleccionamos la selección del ejercicio número 2 y seleccionamos la solución del ejercicio número 3 para presentar el informe final. Entonces, seleccionar estas soluciones no es consolidar 15 ejercicios, ¿sí?
Consolidamos únicamente, son 3 ejercicios, el método simple primal, el artificial y el dual. Entonces, la solución del ejercicio número 1, la solución del ejercicio número 2 y la solución del ejercicio número 3. Revisamos que las soluciones sean correctas, seleccionamos entonces que la aplicación del algoritmo simplex específico esté correcto, que los modelos matemáticos sean correctos, las variables básicas, las variables no básicas, la solución, identificar correctamente la parte del algoritmo, que son las variables, la variable entrante, la variable saliente, el elemento pivote, que los vectores de identidad pues se encuentren ubicados en donde debe ser, porque algunas veces trabajamos sobre los ejemplos y lo dejamos de esa manera. Seleccionamos entonces, revisamos de que todo esté correctamente y de acuerdo a lo encontrado en la hoja de cálculo en Solver Excel, que son los mismos resultados. Cerramos por favor el micrófono, que tenemos un micrófono abierto y tenemos interferencia. Y en grupo entonces elaboramos el informe con esos 3 ejercicios. Recordemos que tenemos los 5 roles, que son el rol de compilador, el rol de alertas, el revisor, el evaluador y entregas. Entonces, entre los 5 desarrollamos y elaboramos el informe y la persona que ha seleccionado o el participante que ha seleccionado el rol de entregas lo entregará en el entorno de evaluación. Por favor, trabajemos de forma colaborativa. Recordemos que el trabajo colaborativo es un pilar del aprendizaje autónomo. Cuando nosotros trabajamos solos, podemos tener errores y siempre nos vamos a quedar con errores, ¿sí? Pero cuando nosotros trabajamos de forma colaborativa, como debe ser, si tenemos algún error, pues lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en el trabajo colaborativo aprendemos del error, ¿sí? De los errores que cometemos, vamos a aprender. Vamos a aprender de nuestros compañeros, vamos a aprender de nosotros mismos, ¿no? Porque vamos a saber qué estamos haciendo correctamente y qué estamos haciendo incorrectamente o qué nos falta por aprender para encontrar las soluciones correctas. Entonces, es importante que trabajemos, por favor, en grupo colaborativo, de forma colaborativa. Y entregamos el informe, el participante que haya seleccionado el rol de alerta en el entorno de evaluación, ¿sí? En eso consiste la actividad. Como tenemos acá un poquito de tiempo, entonces antes de terminar, entonces nos vamos a revisar la rúbrica de evaluación. Entonces miremos la rúbrica de evaluación, que es que algunas veces cuando estamos evaluando, entonces tenemos ese inconveniente. Entonces acá nos dice, primer criterio de evaluación. Entonces utiliza el foro de discusión para desarrollar la tarea, para desarrollar y presentar la tarea número 1. Entonces dice acá, el estudiante desarrolla y el estudiante desarrolla. Entonces tenemos, este criterio de evaluación tiene un 5 puntos de los 175 posibles, simplemente por utilizar el foro. Algunas veces tenemos la costumbre de no utilizar el foro, sino simplemente entonces presentamos el informe al final o colocamos, únicamente participa un estudiante en el foro y coloca a los 5 participantes, a los 5 integrantes del grupo, que porque trabajaron en WhatsApp o trabajaron en otra red social, ¿no? Entonces, acá no nos interesa dónde trabajen, necesitamos trabajar en el entorno de aprendizaje. Entonces, todo lo que se evidencia en el foro es lo que nosotros podemos calificar como tutores. Si no encontramos evidencias allí, pues no podemos dar una calificación, ¿no? Así ustedes nos digan que fue que trabajaron por WhatsApp, que fue que trabajaron yo no sé por dónde, por qué red. Entonces, si no encontramos evidencia de la entrega de los 3 ejercicios de forma individual, pues no podemos asignar una calificación, ¿no? Entonces, segundo criterio, utiliza el método simple exprimal. Entonces, acá nos dice el estudiante identifica y aplica, el estudiante identifica y aplica, y el estudiante no identifica y no aplica, y tiene un puntaje de 40 puntos de 175. El tercer criterio, utiliza el método simple artificial. Entonces será en el ejercicio número 2, el estudiante identifica y aplica correctamente el método simple artificial. Presenta el ejercicio número 2, método simple artificial. Entonces, el nivel medio, el estudiante identifica y aplica. El nivel bajo, el estudiante no identifica y no aplica.
Entonces sigue hablando el estudiante. Entonces, si el estudiante no presenta esa información, pues no podemos evaluarlo, ¿no? El cuarto criterio, pues corresponde al método simple dual, que es el cuarto, el ejercicio número 3. Acá nos dice, el estudiante identifica y aplica correctamente el método simplex dual y presenta el ejercicio número 3, método simplex dual. Si no se encuentra ese ejercicio 3 en el foro, pues no, tendrá calificación, ¿no? Entonces está para el nivel alto, el estudiante identifica y aplica, el estudiante identifica y aplica, y el nivel bajo, el estudiante no identifica y no aplica. El quinto criterio, entonces ya corresponde al trabajo colaborativo, que ¿qué es lo que ustedes trabajan de forma colaborativa? El informe. Entonces acá nos dice, mire, el grupo de trabajo presenta el informe con la A mí formulación, no me solución y sale toma de compartido. decisiones. Por favor, cerramos el micrófono. Del ejercicio número 1, el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. Entonces, es la evaluación del informe con la solución de los 3 ejercicios y tiene un puntaje máximo de 35 puntos sobre los 175. Entonces, nivel medio, el grupo presenta. El nivel bajo, el grupo no presenta. Y el sexto criterio, entonces, que corresponde a la responsabilidad asumida en el trabajo colaborativo. El estudiante desempeña el rol asumido en el trabajo colaborativo con responsabilidad y cumplimiento, nivel alto, nivel medio. El estudiante desempeña el rol asumido en el trabajo colaborativo con falta de responsabilidad y en el nivel bajo el estudiante no desempeña el rol asumido o no asume un rol en el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, por favor, revisemos muy bien la rúbrica de evaluación donde el puntaje individual es de 140 puntos, sí, 140 puntos es el puntaje individual, la presentación de los 3 ejercicios en el foro, la utilización del foro para presentarlos y el rol que se asume en el trabajo colaborativo, ¿no? Y la parte colaborativa únicamente son 35 puntos que corresponde al informe, ¿sí? Entonces dejamos de una forma sencilla estas actividades porque sabemos muy bien que no nos gusta trabajar de forma colaborativa, ¿no? Entonces damos una preponderancia al trabajo individual que debemos realizar en el foro, que es donde nosotros evidenciamos nuestro aprendizaje, y un pequeño puntaje para la actividad colaborativa que corresponde al informe que se va a entregar en el entorno de evaluación. Entonces, por favor, siempre nosotros revisemos muy bien estas rúbricas de evaluación porque pues de esa manera es como nos evalúan, ¿no? Para no tener luego problemas y dolores de cabeza porque, porque no tenemos no tenemos nota, no tenemos calificación si nosotros trabajamos en el grupo tal y resulta que revisamos si el estudiante nunca participó en el foro, ¿sí? No entregó tampoco, no realizó la entrega. Entonces, ¿cómo evidenciamos el trabajo de ese estudiante, no? Entonces, pues se quedará con una nota de 0, ¿no? Entonces, por favor, participemos en las actividades. Entonces, creo que podemos ya dar por terminada la cuarta web conferencia. Entonces, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y les pido el favor de estar pendiente de la URL de la grabación para los que lo requieren y lo mismo del ejemplo y el modelo teórico pues que se estará compartiendo el día de mañana. Entonces pasamos acá pero yo no compartí. Bueno, ya había dejado de compartir la información, pero bueno, no importa. Entonces acá estábamos acá, entonces vamos a compartir. Permítame un momentico ya para terminar. Entonces compartamos la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, sobre todo la rúbrica de evaluación. Pues tener presente, por favor, la rúbrica de evaluación para desarrollar la actividad. Entonces, muchas gracias, muy amables y estamos en contacto. Entonces, por favor, utilicemos también los espacios de acompañamiento sincrónico del ingeniero Manuel Alejandro y de la ingeniera Claudia Catalina, que encontramos URL, que encontramos en el entorno, en el foro de discusión, en el entorno de aprendizaje. Entonces ya encontramos
la URL para acompañamiento sincrónico, porque a partir de este año no estamos trabajando o no estamos utilizando Skype. Y también entonces para que participemos, por favor, de los encuentros CIPAS, de acuerdo a la programación que cada uno de los tutores pues ha presentado en la introducción al foro de la tarea número 1. Entonces, mil gracias, muy amables, y estamos en contacto. Entonces Gracias. pasamos a la... Gracias, ingeniero. Bueno, con mucho gusto, ingeniero. Entonces dejamos de compartir y cerramos la grabación. Detenemos la grabación.